Gracias, Andrés. Ya no te ofrezco la flor porque ya te la di. Andrés ya pasó a mejor vida. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga ricamente. Es un honor nuevamente que estemos juntos para poder compartir la palabra del Señor. Esta mañana vamos a... Si querés ponerme una diapositiva, hijo, por favor. Con esta Biblia tengo un poco de problema porque los pasajes no los tiene 1, 2 y 3, sino que están en medio. Pero vamos a tratar de hacerlo. Y mi otra Biblia, como ya estoy un poco viejo y descuidado, para la cena navideña la dejé olvidada en el hotel. Y fui a buscarla y un hermano me la había recogido, pero el hermano se fue de vacaciones y no lo he podido ver todavía. Hechos 19. Bien. Dios respalda el ministerio de sus siervos que hacen su voluntad. La imagen que están viendo ahora ahí es las ruinas de la ciudad de Éfeso, que yo espero que cuando vayamos a Israel podamos pasar por Turquía y podamos entonces conocer esas ruinas. Yo estoy soñando, hermano, que muchos de los que estamos aquí, o quizá todos, vamos a ir a hacer ese viaje, ¿verdad? No sé cuándo. Muy bien. Me gustaría por un momento pensar cuál es el momento más importante que ha tenido en su vida. ¿Recuerda usted cuál es el momento más importante que ha tenido en su vida? Lo vimos hace poco cuando vimos la clase anterior con usted. Y hoy vamos a ver algunos momentos sumamente importantes. Quiero decirle que una de las cosas más bonitas que hay en la vida cristiana es saber que Dios respalda el trabajo o el ministerio que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando usted está haciendo un trabajo y ve resultados, usted se siente feliz, se siente alegre. Pero cuando usted hace un trabajo y no mira resultados, se siente frustrado, se siente triste, ¿verdad? Y dice, ¿qué está pasando? Mi trabajo no tiene resultados. Ahora, Dios respalda el ministerio de sus hijos o de sus siervos que hacen su voluntad. Libro de los Hechos, capítulo 19, versos 10 al 20. Vamos a tratar del Hechos 19, de 11 al 20. Se lo voy a leer. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y habían 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Oramos. Padre, queremos agradecerte en esta mañana por tu palabra. Queremos agradecerte porque tú nos permites pararnos aquí enfrente para poder exponerla. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien nos auxilie y que nos permita tener la palabra que tú quieres comunicar a esta congregación y que yo pueda hacerla con denuedo. Por favor, úsanos para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Dios respalda el ministerio de su siervo que hace su voluntad. En todo el Nuevo Testamento,
usted ve que Jesús realizó muchos milagros, pero también los discípulos, usted puede ver que hicieron muchos milagros y señales mientras predicaban su palabra. Sin embargo, en Hechos capítulo 19, especialmente en el verso 11, usted notará que hay cosas extraordinarias aquí que no se habían visto en otra oportunidad, en otros pasajes de la Biblia. Y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. No encontramos en la Biblia otro pasaje o otra historia tan dramática como esa. ¿Se imagina usted que el pañuelo que Pablo usaba para secarse la cara, o un delantal que se ponía, se lo llevaban, y con solo que se los pusieran a los enfermos, estos eran sanados, o los espíritus salían? Tengo esto más para adelante, pero se lo voy a adelantar un poco. La ciudad de Éfeso era una de las ciudades muy paganas. Podíamos decir que era la capital de la idolatría, la capital de la hechicería, de la magia, de la brujería, y el mismo pasaje nos lo dice. Entonces, Dios respaldó de una manera extraordinaria el ministerio de Pablo para que la gente también pudiera ver el poder de Dios manifestado de una manera grandiosa en ese evento. Claro, usted me dirá, bueno, pero hubieron otros eventos grandiosos como el de Lucas capítulo... Hechos capítulo 5, versículo 15, ¿recuerdan? Hechos 5:15, usted encontrará ahí que dice que cuando Pedro pasaba por la calle, la gente sacaba a los enfermos y los ponía para que por lo menos la sombra cayera de ellos y los enfermos eran sanados. O sea, Dios respaldó el ministerio de estos hombres de una manera extraordinaria, ¿entiende? ¿Cómo desearíamos que Dios respaldara nuestro ministerio también, verdad? Ahora de una manera extraordinaria. Pero, como pueden ver ustedes, Éfeso era la capital de la brujería, de la magia, de la hechicería, todo ese tipo de cosas. Y Dios entonces respaldó el ministerio de estos hombres de una manera fabulosa. Ahora, dígame. Creo que habría que pensar el hecho de que en ese momento Dios estaba impulsando su iglesia. Ajá. Y que cuando leemos ahí, y hacía Dios milagros extraordinarios. El que Sí. hacía los milagros, obviamente era Dios. Amén. Porque hoy día en muchas iglesias y personas farsantes utilizan eso para vender cosas, para vender milagros. Bueno, gracias hermano, Y eso aunque es sí lo terrible. tengo, pero está bien que usted me lo ha dicho ahorita. Sí, y ese es el hecho hoy. O sea, no podemos esperar, no es que no se hagan milagros hoy día, pero no podemos esperar esos acontecimientos porque era la iglesia primitiva. Empezaba, el Señor impulsaba y daba respaldo a sus siervos de esa manera para que se expandiera el evangelio. Y no es que hoy no se pueda hacer, pero quizá no de la misma forma. Y la gente inescrupulosa, ignorante, entonces empieza a caer en las maldades de estos farsantes y pone ahí estos que sacaban, o sea, querían usar el nombre de Jesús sin conocerlo y sin creer en esto y fueron avergonzados, ¿verdad? Entonces, eso es algo que hay que ponerlo porque puede que mucha gente se deje llevar por el pañuelo bendito, la piedra maravillosa, bendecida, ¿verdad? Y que hace milagros. Gracias, Y hay que hermano, tener porque sí mucha es objetividad importante en el eso. Espíritu Santo, sí. No, está bien. Bueno, lo que dice el hermano es correcto. Gracias por haberme mostrado, pero aquí lo tengo. Hace algunos años aparecieron unos predicadores por allá que vendían los famosos paños ungidos. Y entonces, y usted podía pedirlos y comprar los paños ungidos. En el amor de Dios, hombre, ¿de dónde le sale esa tontera? ¿De dónde sale esa tontera? ¿Se imagina? Una persona pidiendo por internet su paño ungido. Entonces, aunque eso lo tengo como parte de lo que tiene que ver con la idolatría,
pero está bien que lo mencionemos ahora porque se trata de ese momento. La gente se llevaba esa ropa sucia y los enfermos eran sanados. Pero en ese momento la iglesia estaba naciendo, estaba desarrollando, estaba creciendo. Ahora, déjeme que me adelante un poco. Hermano Heriberto, ¿cómo considera usted que debemos predicar o que debemos mostrar hoy el poder de Dios a la iglesia o en la iglesia o la iglesia? ¿Cómo debemos demostrar hoy ese poder de Dios? Bueno, debemos demostrarlo a través de la palabra, ¿verdad? Perfecto. Cuando usted conoce bien la palabra de Dios, no solo dominarla por intelectualmente, sino para que el Espíritu nos use. La medida que nosotros podemos hablar adecuadamente sobre la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo actúa y nuestra vida se vuelve un testimonio firme para que otros puedan venir a Jesucristo. Déjeme que lo haga de otra manera. ¿Cómo podemos respaldar nosotros ahora la predicación del Evangelio? ¿Cómo nosotros podemos respaldar hoy la predicación del Evangelio? Bueno, no sé, nuestra participación, nuestros recursos, podemos respaldar la predicación del Evangelio. Muy bien, gracias. Sí. ¿Alguien tiene otra participación? ¿Cómo debemos respaldar hoy nosotros la predicación del Evangelio? Préstale el micrófono a mi hermano. Debo decirle que este chico es hijo del hermano Osvaldo Pérez, que ahora ya es todo un hombre, ¿verdad? Antes veíamos que era un chiquillo, pero ahora es todo un hombre y nos da gusto realmente ver pues que este es de la descendencia de la familia Pérez y que el hermano esté con nosotros hoy. Hermano, denle su nombre porque algunos probablemente no sepan. Álvaro López. Álvaro López, hijo de la profesora Carmen, no usted recuerda, profesora Carmen, ¿verdad? Muy conocida en Santa Rosa. Hoy sí, hermano. No, con el testimonio. Nuestras obras también hablan acerca de lo que nosotros predicamos. Entonces, primeramente eso. Lo otro tal vez solo hacer tal vez un recuento de lo que estaban diciendo antes, que incluso en los tiempos de la Reforma se peleó por ese tema del fetichismo que a veces había en las personas de comprar reliquias sagradas, ¿no? De la astilla de la cruz de Jesús, las lágrimas de María y todas esas cosas que la gente tomaba este versículo para decir, es que esas son cosas sagradas de santos de aquellos tiempos, incluso el manto donde Jesús se secó la sangre. Entonces, y hay gente inescrupulosa que aún dentro de nuestro pueblo evangélico también utilizan ese versículo para decir que venden la unción. Y no sé si recordamos la historia de Simón el mago. El mago. ¿Verdad? Donde quería comprar incluso el poder de Dios. El poder de Dios, ¿no? Entonces, más bien el pisto muere con ellos, porque al final de cuentas el poder del Espíritu Santo es a través de su palabra, y obviamente se manifiesta esa palabra en nosotros por medio del testimonio. Gracias, muy bien. Usted, entre líneas y todo, lo dejó ya. ¿Cómo debemos respaldar nosotros la predicación del Evangelio? Uno, el hermano, mejor le digo, siendo fiel a su palabra. Pero el hermano allá entre líneas dejó otro aspecto que tiene que ver con nuestro testimonio. Nuestro testimonio respalda la predicación del Señor. Su buen testimonio, vivir la palabra y amar al prójimo, eso respalda la predicación de su palabra. No es que no necesitamos milagros hoy, ¿verdad? Pero hermano Wilmer también quiere compartir un poco. Sí, hermano, no es para corregir nada, no se vaya a creer. Pero muchas veces como cristianos nos ocultamos en que cuando yo tengo un buen testimonio, entonces yo voy a compartir el Evangelio. El Evangelio no necesita nuestra vida para ser respaldado. Es la palabra de Dios y tiene efecto en las personas que lo oyen por ser la palabra de Dios. Pero nuestro testimonio puede ser la única Biblia que la gente pueda ver. Y nuestra forma de vivir no respalda la palabra de Dios, sino respalda el hecho de que nosotros somos conocedores y vivimos la palabra de Dios. Y no nos podemos ocultar, aún en nuestra forma de vivir, que pudiera no ser la que a Dios agrada,
debemos de compartir la palabra de Dios porque es el poder del Espíritu Santo el que trabaja en la palabra de Dios. Muy bien, gracias hermano. Probablemente tal vez la pregunta no estaba bien centrada, pero la idea es esa, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos de alguna manera mostrar que la palabra de Dios está en nosotros, que vivimos esa palabra? Entonces, ¿de qué manera? Con nuestro testimonio, porque alguien me dice, sí, mire, yo soy cristiano, perfecto, pero su vida es un desastre. Eso entonces no respalda de ninguna manera lo que está comunicando. Entonces, se respalda lo que comunica mediante un testimonio agradable y viviendo lo que la palabra dice. Muy bien, pero gracias, yo creo que es correcto lo que usted dice, hermano. Bien, quizás hay algunos puntos, tengo que poner un pedacito de aquí, otro pedacito de allá. Pero volviendo al aspecto que hablaba el hermano Osorio, esas cosas de vender los paños ungidos y todo eso no ha terminado. Los famosos escapularios se siguen vendiendo como hace años, las medallas y todo ese tipo de cosas. Ahora, debo decirle que las personas son las responsables de eso porque a la gente le gusta tener un amuleto. Le gusta tener un amuleto para poder confiar en algo en un momento de dificultad. Y se lo digo por experiencia propia. Yo andaba una cruz, ¿verdad? Y entonces cuando agarraba un camino oscuro, agarraba la cruz y la ponía en la mano y que esa cruz me iba a librar. Son amuletos que la persona busca, ¿verdad? Para de alguna manera sentirse más seguro. Sin embargo, creo que los creyentes, y cuando digo creo lo digo firmemente, no debe de tener ningún tipo de amuleto para afirmar su fe. Su fe se afirma en la palabra de Dios, que ha creído en Cristo Jesús, y su fe está anclada en Dios y se confirma a través de su palabra, la Biblia. Muy bien, si alguien tiene una participación más, y si no, seguimos adelante. ¿No? Bien, entonces, Dios respalda el ministerio de sus siervos. ¿Cómo? Ahí está, haciendo milagros extraordinarios. Dios respalda el ministerio de sus siervos haciendo milagros extraordinarios. Ahora, Dios respalda ahora nuestro ministerio mediante el testimonio de nuestra vida, viviendo la palabra de Dios. De esa manera Dios lo respalda hoy. Muy bien, siguiente punto. Dios respalda el ministerio de sus siervos avergonzando a aquellos que toman el nombre de Dios en vano. Veamos por favor el versículo 13 al 17. ¿Alguien quiere leerlo? Versículo 13 al 17. Mire cómo Dios avergüenza a aquellos que toman su nombre en vano. Si alguien quiere leerlo, y si no, yo se lo leo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Gracias, hermano. Una de las cosas creo que es muy dolorosa para el ser humano es que le restrieguen una mentira comprobada en la cara. ¿Se imagina? Que le restrieguen una mentira comprobada en su propia cara. La persona no haya para dónde agarrar. Y estos pobres hombres le restregaron la mentira que ellos querían predicar en su propia cara. Como les contaba a ustedes, yo a muchos hermanos, más o menos unas 150 personas, les envío un audio todos los días. Pero el de ayer era interesante porque se trataba de un carnicero y llegó una señora a comprar un pollo. Tenía unos invitados en la casa y eran varios, ¿verdad? Y entonces el carnero, por favor, dice: quiero que me venda un pollo. Pero cuando el hombre del freezer solo tiene uno ya. Entonces viene, agarra el pollo, lo pesa y le está bien este. Y dice la señora: bueno, mire, no tiene uno más grande por ahí.
Viene el tipo, agarra el pollo, lo mete al freezer y hace como que está buscando, agarra el mismo pollo, lo pone en la báscula, le pone el dedo, aprieta, sí, este pesa 2 kilos 18, está bien. La señora dice, envuélvame los dos, por favor, le dice. ¿Se imagina? Eso pasa. Cuando alguien realmente quiere, de alguna manera, tomarnos el pelo, y estos chicos quisieron hacer algo que no era correcto. Debo decirle que el hecho de que una persona sea sumo sacerdote, el padre de estos niños era un sumo sacerdote. Quisiera agarrar un pequeño espacio en este caso, porque no necesario, bueno, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús somos reyes y sacerdotes. Recuerda usted 1 Pedro 2:7, dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Muy bien, entonces todos nosotros somos sacerdotes. Deseamos que nuestros hijos sean hijos fieles al Señor, pero no en todos los casos es así. Y no todos los pastores ni todos los siervos tendrán hijos ni siquiera creyentes. Por ejemplo, ustedes no sé si conocieron a un gran predicador, de los grandes predicadores que tuvo la misión centroamericana, que era don Marianito González. Él era el pastor de la iglesia del tabernáculo, y cuando inauguraron el tabernáculo, el doctor Ramón Villa Morales llegó. ¿Ve? Él lo invitó y llegó, y cuando el doctor iba entrando, don Marianito González pidió que toda la congregación se pudiera de pie y cantar el himno nacional. Cantaron el himno nacional, y cuando terminaron, el doctor pidió la mano, pidió la palabra, y le dijo, hable doctor, le dijo Marianito. Y él dijo, ¿qué tienen estas voces que nunca he escuchado el himno nacional tan bien cantado como en esta oportunidad? Y él le dijo, doctor, estas son las voces que alaban y glorifican a Dios. Sin embargo, don Marianito tenía un hijo que era más bolo que el guaro. Más bolo que el guaro. Entonces, bueno, aquí ha venido a la iglesia una chica que ya arregló su vida con el Señor, pero por 20 años fue bolita, hija de un gran siervo de Dios de nuestra congregación. Y ya vino aquí a propósito, creo que ahorita hace poquito se estaba casando. Dios en su gracia, en su misericordia, pero ella nos cuenta y dice, yo era borracha, bola, hija de un gran siervo de Dios. Entonces, no nos escandalicemos realmente, ¿verdad? Esto no es una licencia para que no hagamos lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Pero nosotros desearíamos que todos nuestros hijos fueran santos, fueran fieles, fueran líderes en la iglesia, pero no siempre es así. Entonces, este sumo sacerdote tenía 7 hijos, le había abundado el molido a este paisano, pero los 7 eran exorcistas ambulantes que andaban para arriba y para abajo haciendo una obra que era más bien de hechicería, de brujería y no de prácticas cristianas, ¿verdad? Entonces uno se queda sorprendido ante ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios respalda su ministerio avergonzando a aquellos que toman el nombre de Dios en vano. Entonces, las personas que toman el nombre de Dios en vano, tarde o temprano, van a recibir su merecido y van a ser avergonzadas, porque no es cierto, ¿verdad? La otra cosa es que no todas las personas que son sanadas son salvas. Quiero dejarles eso porque cualquier persona... Tengo un compañero de trabajo, fue mi pupilo, muy buen tipo, un buen administrador, y se casó. Resulta que un día tuvo un accidente ahí en el Triángulo, en la entrada, un accidente aparatosísimo, y ese muchacho lo dejó desbaratado. Pero la mujer era una mujer cristiana muy influyente en el Señor, la mujer. Y él le dijo, mira Julio, yo sé que Dios te va a sanar, le dijo. Él anduvo de hospital en hospital, ¿verdad? Y le hicieron muchas reparaciones, mucho alegre, pero quedó todo tembeleque para caminar, ¿verdad? Le dijo, pero yo tengo fe, le dijo ella, que Dios te va a sanar. Y entonces había una campaña un día y ella lo llevó. Y el hombre fue sanado ahí. Entonces Dios sigue haciendo milagros, ¿verdad? Pero no tiene ningún interés en el Señor, el muchacho. Por lo menos por ahora, ¿verdad? Tal vez más adelante, ¿verdad? Pero eso no es una garantía tampoco, ¿verdad? Como tampoco es garantía
de que los hijos de los sacerdotes sean espirituales, sean creyentes, ¿ve? Entonces no nos escandalicemos, sin embargo, hagamos lo que tenemos que hacer, compartiendo la palabra con ellos y dando testimonio de nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Quiero hacer un apartadito aquí, y venía hablando con mi hija en el camino, y le decía que no comprendo, y espero que Dios nos guarde, pero cómo hay algunos hombres, que no les cuesta cambiar de pareja. Y ayer se trata porque hay un hijo de una hermana muy linda, que me dice, bueno, que se separó con su señora y está buscando otra pareja. Y tiene dos niños muy lindos, ¿verdad? Entonces, se me rompe el corazón porque le digo a mi hija, ¿qué necesidad tienen nuestros hijos de ver una situación de esa naturaleza? Mire, si usted no se quiere con su pareja, hágale gancho hasta el último día. Aunque lo correcto es que usted realmente pues siga amándole con todas sus fuerzas, ¿verdad? Porque el amor no es solo cama ni solo mariposas en el estómago. El amor tiene que ver con responsabilidad también. Y entonces, pero los hijos no tienen necesidad de eso, porque usted y yo los trajimos a este mundo. Somos responsables de eso. Nosotros somos responsables. Y usted y yo debemos de ser responsables de lo que hacemos. Entonces, hermanos, seamos fieles al Señor y hagámosle gancho, ¿verdad? Claro, yo sé que no siempre las cosas funcionan como quisiéramos, ¿verdad? Hay circunstancias, ¿verdad? Hay circunstancias que no podemos obviarlas tampoco, ¿verdad? Hay circunstancias en las cuales, bueno, no se pudo, y en vez de que vivamos como perros y gatos, separémonos mejor y comencemos una nueva vida, ¿verdad? Porque sí, no se puede tampoco pensar que todo tiene el mismo número, ¿verdad? No, hay circunstancias. Y debemos de comprender eso, ¿verdad? Porque no debemos ser cerrados tampoco. Hay circunstancias en las cuales no se pudo. Se hizo todo lo posible para poder estar juntos, pero finalmente decimos, no se puede. Entonces, en vez de que nos estemos mordiendo, mejor usted vaya a la izquierda y yo me voy a la derecha, ¿verdad? Y comenzamos una nueva vida, ¿verdad? Siempre hay consecuencias. Porque la gente piensa que hace una nueva vida. Sí. Pero realmente no es una nueva vida. Es un reparo ahí de lo que no pudo ser, pero se comprometió a algo que no lo cumplió ante los ojos de Dios. Amén, hermano, amén. Así que siempre va a tener consecuencias. Sí, y sí. Los hijos no se recuperan de eso jamás. Es mentira que los psicólogos les van a ayudar y que los van a volver personas exitosas y con una psicología de su vida normal. Eso es mentira. Y eso lo tiene que saber todo el mundo. Y nosotros los cristianos con mayor razón, porque un día hicimos un pacto delante de Dios. Y no lo podemos romper solo porque nuestros caracteres son incompatibles. No se puede. Gracias, hermano. Bueno, mire, no es el tema pero debo decir algo. No hay hogar perfecto, no hay matrimonio perfecto en esta tierra. Me mentiría el doctor si me dice que nunca ha tenido una discordia con su esposa. ¿Cierto, doctor, o no? Álvaro, me mentiría si usted me dice que a los pocos tiempos que tiene de estar casado con su chica no ha tenido alguna dificultad. Yo le mentiría si le digo que nunca hemos tenido un problema. Pero eso no debe ser motivo para que yo agarre mi maleta y me vaya y ella agarre su maleta para otro lado, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquellos que están solteros, abran los ojos. Vean bien, no se sofoquen, ¿verdad? Por lo menos quiero aprovechar el momento, no sé si el tiempo me va a dar para terminar la clase. Pero yo le he dicho a mis hijas, por lo menos yo quiero 3 cosas. Si hay un tipo que le guste. 1, que ame a Dios con todo su corazón. 2, que tenga la cabeza en buen puesto, que no sea loco. Y 3, que sea un tipo emprendedor. El dinero y los títulos se hacen el camino, le digo, ¿verdad? El dinero y los títulos se hacen el camino. Yo he visto muchos hombres que han puesto a su esposa a estudiar y se ha graduado. Y esposas también que le han apoyado a su marido para que él se gradúe. ¿Se acuerdan ustedes de la hermana Yolani? Bueno, ella apoyó tremendamente al doctor para que él se graduara. Desgraciadamente,
no ocurre lo que quisiéramos que ocurriera. Pero yo le digo a mis hijas, los títulos y el dinero se hacen en el camino, no le quepa duda. Un tipo emprendedor, si le toca que salir a vender aguacates, los va a vender. Solo que yo digo, yo voy a procurar venderlos en camiones, ¿verdad? Pero son aguacates, ¿verdad? No son piedras preciosas. Pero hermanos, ese es el asunto. Pero bueno, este era un tip realmente que está fuera del tema, pero que vale la pena. Y animar a los jóvenes que abran los ojos. Me da gusto ver a Andrés con su chica, vea, juntos. Yo espero que cultiven una vida espiritual los dos, que crezcan, que se desarrollen y que lleguen muy lejos. Porque el matrimonio se sostiene en la medida en que tengamos compromiso con Dios. El matrimonio se sostiene en la medida que tengamos compromiso con Dios. Si usted y yo no tenemos compromiso con Dios, créame que va a ser pan para ahora y hambre para mañana, ¿verdad? No lo digo porque yo sea el hombre perfecto, no, lejos estoy de eso, créame, ¿verdad? Y lejos estamos nosotros como yo doña a ser los perfectos, pero ya llevamos 50 años, ya recorrimos un buen kilometraje y espero que podamos terminar la carrera que nos queda por delante, ¿verdad? Pero hermanos, espero que los jóvenes hayan tomado los 3 consejos. Que el tipo sea pensante o la tipa sea pensante, ¿verdad? Que ame a Dios con toda su cosa y que no sea una chica haragana, hombre, que hay que llevarle todo a la cama, no, hombre, que trabajemos juntos, ¿verdad? Que nos desarrollemos juntos, ¿verdad? Que peleemos juntos, yo creo que eso es valioso. Pero sigamos, hermano. Entonces, Dios respalda el ministerio y sus siervos. Tercer punto. Bueno, mire, si me queda tiempo todavía. Este es uno de los aspectos grandiosísimos realmente que quiero que desarrollemos. Dios respalda el ministerio y sus siervos, permitiendo grandes cambios en la vida de los que han creído en Cristo. Como usted puede ver en los versículos 18 en adelante, mire lo que dice. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Mire, traté por todos los medios de buscar cuánto eran 50,000 piezas de plata. Y unos me dijeron que eran 10 millones, otros 20 millones. Pero lo que sí sé es que era una gran suma de dinero y los libros eran sumamente caros. Ahora, recordemos que Éfeso, como ya habíamos dicho, era la capital de la hechicería, de la brujería y de la idolatría, la magia y quién sabe cuántas cosas más. En esta ciudad estaba la diosa Diana, que compartía credibilidad con la diosa de Roma, que es la diosa de la fertilidad, Afrodita, sí, exactamente. Entonces, hermanos, se imagina que en esta ciudad el objeto o la cosa más valiosa que había era la diosa Diana. Y hermano Wilmer le va a hablar la próxima semana de ella. Yo solamente voy a dar una corta introducción. Pero tenía sus seguidores. Y no solamente tenía sus seguidores, sino que también había un taller de artesanos donde se encargaban de hacer los templos y hacer las estatuillas de la misma diosa esa. Y era tan valiosa que había un taller con muchas personas que se habían hecho ricos a costa de eso. Ahora, por otro lado, hermanos, en esta ciudad, la hechicería era el pan de todos los días. La brujería era el pan de todos los días. Y Pablo tiene que luchar contra ese tipo de cosas. Ahora, debo decirles algo, hermano, que la brujería y la hechicería aún no se ha terminado, sigue en vigencia. No sé si ustedes recuerdan aquí a una hermana muy linda que ya está en la presencia del Señor, que de este púlpito nos compartió ella, su testimonio. Resulta que su esposo era un hombre, una figura pública, ¿verdad? Y resulta que el hombre se consiguió una muchachona de 17 años. Y él tenía como 50, ¿verdad?
Y entonces el hombre se fue y solamente se llevó esto, solo lo que tenía puesto. En esa casa, nosotros tuvimos mucha convivencia con ellos porque íbamos a ayudarle a hacer terapias a uno de los hijos de la señora. En esa casa, para ese entonces, 1978, tenían su propio cine en su casa. Cuando trabajaba con Visión Mundial, compré el primer proyector y me costó 5,000 lempiras, que en aquel tiempo era un dineral. ¿Sabe cuánto nos costó la primera casa que tuvimos nosotros? No era la gran cosa tampoco, pero 12,000 lempiras nos costó. Eso le da la idea a usted de lo valioso que era el dinero. Pues el proyector lo compramos en Rivera y Compañía y me costó 5,000 lempiras. Pero en esa casa tenían su propio proyector, su propia pantalla, tenían todo lo que usted no se imagina, aparte de un gran museo que había, ¿verdad? Resulta que el don se llevó a la muchachona y se fue, y ella comenzó a buscar aspectos de brujería para que le devolvieran al esposo. Y ella gastó todo su capital, pero les digo, cantidades de dinero, pagándole a los brujos. Y nos contaba ella aquí que lo último que le quedaba eran 17,000 lempiras en joyas. Y dice que de rodillas se los entregó al brujo y le dijo, devuélvame a mi esposo. Que le andar devolviendo nada, ¿verdad? Pues dice que ella fue donde el padre. Y no me recuerdo el nombre del padre. Y le dijo, padre, y que le contó. Que ella le contó todo lo que había hecho, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué hago? Mira, es que le dijo, aquí lo que hay son puros charlatanes. De que le dijo, si vos querés a alguien que sepa de brujería, que te haga un buen trabajo, le dijo, andate para Colombia, le dijo, allá sí vas a hallar, le dijo. Realmente, eso les da la idea a usted, ¿verdad? ¿Qué hay en la cabeza de esas personas, verdad? Entonces, hermano, la brujería, la hechicería no se ha terminado. Pásame el micrófono, hermano. Ajá. Uno de los nietos de la señora decía que ahí en esa casa ocurría algo y a él le arañaban la espalda. Uy. Sí, él contaba eso, o sea, son las consecuencias de lo que la señora hizo, ¿verdad? Porque él, a mí me contaba, era uno de mis alumnos, que él sentía presencias y que normalmente él pasaba con grandes marcas en la espalda. Bueno, miren, toda persona que practica ese tipo de cosas, el diablo está presente, no le quepa la menor duda, ¿verdad? O por lo menos manda a sus secuaces, ¿verdad? A sus demonios para que puedan estar presentes. Hermanos, yo espero que no haya ni un tan solo creyente que vaya a meterse o se haya metido en esa tontera de brujería, porque eso, hermano, todavía hay algunas personas que les atrae. ¿Y cómo es eso que les atrae? Porque siempre sobra gente quien le sople el oído y le cuente maravillas de esa tontera. Pero realmente eso es diabólico, ¿verdad? Ahora, algo que debo dejar bien claro es que a ningún creyente bien nacido le va a hacer efecto una brujería. Le puede hacer efecto a un pagano, pero a ningún creyente, hombre o mujer, bien nacido, le va a hacer efecto la brujería. No le tenga miedo. Dios respalda a sus hijos. Ahora, que existe, y que hay, seguirá habiendo, no le quepa la menor duda. Cuando trabajaba en Visión Mundial, teníamos la oficina ahí en San Centi. Y yo miraba aquel carrerillo que pasaban, ¿verdad? Paracones. Y era donde la María, una señora que era hija era la mujer de uno de los campesinos ahí, ¿verdad? Y la señora, pues, que era la gran bruja de la zona, ¿verdad? Y el diputado de nuestro departamento iba allá a poder consultar a la bruja. O sea, no se trata de gente iletrada, se trata de gente, pues, que tiene muchos títulos, ¿verdad? Pero la ignorancia, hermanos, está a todo nivel, ¿verdad? Pero yo espero que no haya ningún creyente, hombre o mujer, que se meta en esa tontera, ¿verdad? Porque eso es diabólico, ¿verdad? Muy bien, si alguien tiene una pregunta, un comentario al respecto, le doy la palabra, ¿verdad? ¿No? Bien. Como decíamos, en la ciudad de Éfeso era una ciudad donde se practicaba mucho la brujería. Diríamos que esta era la capital de la hechicería, la brujería y la magia. Sin embargo,
Cuando la persona cree en Cristo, todo ese tipo de cosas cambia totalmente, ¿verdad? Ahora, hermanos y hermanas, Dios respalda el ministerio social permitiendo que grandes cambios se realicen en la vida de los que han creído. Y es posible que usted en este momento esté pensando en los cambios que Dios hizo en su vida cuando usted creyó en el Señor. ¿Recuerda usted algún cambio inmediato que usted hizo cuando creyó en el Señor? Por lo menos en mi caso, ¿sabe qué fue? ¿Usted se acuerda, doctor, de algo? ¿De un cambio rápido? Pásame el micrófono, Carlitos. Bueno, yo crecí en la iglesia desde niño, ¿no? Pero desde el momento en que empezamos a coger conciencia de la importancia de estar en el Evangelio, es el hecho de el creer en el respaldo de la oración, el tener esa confianza como cristiano, y esa arma es muy importante. Mi mamá siempre me decía, ya graduado de neurocirujano, me decía: hijo, vos tenés un ministerio, y yo no comprendía del todo lo que ella me quería decir. Y viendo el tema, definitivamente, y obviamente con el tiempo, el simple hecho de que todo el mundo sepa que no tocamos un paciente, que no operamos un paciente si no se hace una oración, ¡Aleluya! Que todo el mundo tiene que escuchar, y me decía mi mamá: tenés que hacerlo público, todo el mundo tiene que verlo. De repente, eso se complementa con el hecho de no quedarnos, cómo respaldar el ministerio, no quedarnos con la gloria y la honra, porque somos el instrumento, el resultado viene de Dios, pero la gloria tiene que volver a Él. Entonces, esa es otra forma de respaldar el ministerio, y que Dios respalde el ministerio. Es como la antítesis de lo que hace el malvado que quiere hacer milagros a nombre de una brujería o de otros dioses. Sería que el cristiano, cuando logra esos resultados a través de él, es que reconozca que la gloria debe de regresar a Dios y no quedarnos con esos resultados nosotros. Entonces, creo que las primeras cosas que me quedaron claras a mí cuando cogí conciencia del Evangelio fue el poder de la oración. Bueno, gracias. Y debo decirles que no para halagarlos, pero usted y sus dueños son médicos muy reconocidos y de mucho prestigio, al igual que otros médicos que hay aquí en la iglesia, ¿verdad? Que son muy, muy buenos, porque los médicos cristianos son médicos de excelencia, ¿verdad? Hacen su trabajo con excelencia realmente, ¿verdad? Y eso es valioso. Pero yo creo que no solamente los médicos, todos nosotros debemos de hacer nuestro trabajo con excelencia, ¿verdad? No importa donde esté, en el taller, en el campo, donde quiera que usted se encuentre, debe ser un trabajo de excelencia, ¿verdad? Para que vean que el poder de Dios está en su vida. Entonces, ¿qué cambios usted recuerda inmediatamente que hizo cuando usted creyó? Por lo menos en mi caso, inmediatamente después de que creí, ¿sabe qué fue lo que hizo? Recoger todo aquel montón de música mundana que tenía y meterle fuego, ¿verdad? Mis ahorros los tenía en libros y en música, ¿verdad? De los libros no me arrepiento. Pero todo aquel montón de casetes que había, ¿verdad? Lo fui a meter fuego al solar de la casa, ¿verdad? Y aquella gran humareda, ¿verdad? De esa cosa. Entonces, cambios inmediatos que uno puede realizar, ¿verdad? Ahora, ¿recuerda usted algún cambio inmediato que hizo cuando usted creyó en el Señor? Aparte de lo que el doctor nos habló. Quizás no recuerde, ¿verdad? Pero Dios hace cambios extraordinarios en nosotros, ¿verdad? Porque nos da conciencia de lo bueno y de lo malo, y ahí entonces podemos hacer los cambios. Ahora, probablemente usted esté pensando en cambios pequeños, pero Dios ha hecho cambios grandes. Versículos 18 y 19 dice que estos chicos venían contando y dando cuenta de sus hechos. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué idea le da eso? Confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Qué idea le da eso? ¿Sabe qué idea? Exacta, así es, hermano. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces, cuando uno cree, hay arrepentimiento en nosotros y queremos entonces reparar todas aquellas cosas malas que de alguna manera hemos hecho y queremos volver al camino correcto, ¿verdad? Entonces, hermanos, estos hombres quemaron todo aquel montón de cosas, a esos libros. Miren, esos barcos que están ahí, no sé si usted tiene alguna idea. Regresámela, hijo. ¿Recuerda usted 1519 lo que pasó
en las playas de México, cuando el famoso conquistador Hernán Cortés estaba llegando a las playas y él ordenó a sus marineros que hicieran algo insólito. ¿Y saben qué fue lo que ordenó? Que quemaran los barcos en los que habían llegado. Que quemaran los barcos. ¿Y sabe qué significaba eso? ¿Conquistamos o morimos? ¿Conquistamos o morimos? Ahora, estos hombres dicen que iban contando y dando cuenta de sus hechos, arrepentimiento. Hermanos, quemaron todo aquello que era dañino para sus vidas, que antes fue bueno, pero que ahora lo ven como basura. San Pablo dijo que todo aquello que yo lo tenía por excelencia, ahora lo considero por basura. Ahora mi pregunta ahora es para usted y para mí. ¿Hay algo que usted y yo aún debemos de quemar? ¿Hay algún barquito por ahí todavía que usted ha querido guardar para sí o que yo he querido guardar y que no hemos querido quemarlo? ¿No cree que valdría la pena que en esta mañana ese barquito lo pusiera en las manos del Señor y le meta fuego? Sería valioso. ¿Cuál es el barco que ahora usted tiene allá en su interior y que no ha podido quemar? Búsquelo y vea qué es lo que no le permite desarrollar una vida cristiana de excelencia. Porque todavía hay algunos barquitos ahí que no hemos querido quemar. Yo le digo, quemémoslos. Quemémoslos, no permitamos que eso nos detenga, ¿verdad? Sigamos adelante, ¿verdad? Creciendo en la vida cristiana, creciendo en el Señor, no permitiendo que esas cosas nos detengan. Haga memoria y vea cuál es el obstáculo. Como decíamos anteriormente, la idolatría, la hechicería no ha cambiado. Pero ahora, ¿cuál es la hechicería y la idolatría que está matando a la iglesia y a la población en general? ¿Sabe cuál es? ¿Cómo? Podría ser. ¿Decía? A redes sociales, hermano. Ahora, ¿qué es la idolatría? Hermano Wilmer, ¿quisiera usted darme una definición de la idolatría? De las pocas cosas En que pocas palabras. he logrado comprender acerca de la idolatría, es todo aquello que sustituye a Dios, porque no encontramos en Dios el valor suficiente como para que Dios satisfaga nuestra necesidad en ese momento. La idolatría tiene que ver con todo aquello que es nuestro punto de fuerza, nuestro apoyo, nuestra esperanza para poder seguir adelante, ¿verdad? Y sustituye a nuestro Dios. Aún, hermano, cuando lo que buscamos de Dios es que nos bendiga, pero no lo buscamos a Él, eso es idolatría. Es dejar a Dios por otras cosas, pero básicamente representa un corazón que no está satisfecho en Dios. Gracias, hermano. ¿Alguien tiene otra? Muy bien, pásame el micrófono aquí, hermano. Debo decirle que estas son aportaciones valiosas que de alguna manera enriquecen la clase. Yo creo que y no sé si todo el tiempo, pero nuestro mayor ídolo somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos porque buscamos nuestro bienestar, somos egoístas. Y eso impide que nosotros podamos representar a Cristo. Porque quizá hay muchas cosas externas que podemos hacer para demostrar nuestra devoción a Dios, como quemar todos los cassettes de su música. Pero internamente, ¿qué hacemos? Mire, ¿de qué nos sirve que las personas digan qué bueno, o qué buena es ella, o qué bueno es él? Hay gente moralmente buena, que no quiebra un plato, no hace mayores desórdenes, pero no tiene Cristo. Entonces, yo sé que debemos crecer, pero con un objetivo, que es representar a Cristo. ¿De qué me sirve si yo no actúo? Yo creo que todos arrastramos un montón de cosas, hábitos y pensamientos que el Señor va a ir transformando en nuestra vida. A veces pasa corto tiempo o largo tiempo. Pero usted nos involucra.
no predica, no estudia la Biblia, no va a los grupos que se necesitan, no es un buen vecino, no es un buen profesional o lo que usted quiera, un oficio, siempre representando a Cristo. Entonces yo puedo dejar todo lo que usted quiera, pero si no actúo en función del ministerio, de la misión que tenemos de representar a Cristo, entonces, ¿en qué estamos? ¿Verdad? Porque externamente podemos ser muy lindos, pero el interior, el que usa, el corazón que quiere usar el Señor, está ahí sin mayor fruto, sin mayor... y esta idolatría se basa más en nosotros mismos. Queremos el éxito, queremos alcanzar las cosas que otros hacen, siendo cristianos. Y no es que esté mal, pero desenfocamos. Entonces no encontramos la satisfacción, como decía el hermano Wilmer, suficiente en Dios, y queremos entonces alabar y engrandecer nuestro yo. Y a mí siempre me suenan las palabras de Juan el Bautista, que es necesario que Él crezca y que yo mengue. Muy interesante realmente, hermanos. Volvemos al aspecto. ¿Cuáles son los barcos que aún no queremos quemar? ¿Cuáles son los barquitos que hay entre nosotros? Vea el versículo 18, dice otra vez, dice, miren, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y lo hicieron en público para dar testimonio de su fe en Cristo Jesús. Ahora, probablemente, hermano, hay algunas cosas que usted no las puede hacer en público y que yo no las podemos hacer en público, pero que allá, en nuestro ser interior, podemos quemarlas como quemaron estos hombres, esos libros. Piense. ¿Qué cosas hay que usted y yo debemos de quemar, debemos de dejar y debemos de permitir que el Señor obre en nuestras vidas? Decía nuestro hermano Wilmer y hermano Osorio que la hechicería, la idolatría, tiene que ver con nuestro ego también, que queremos satisfacernos a nosotros mismos. Y no es que Dios quiera que nosotros vivamos de dolores, no. Sin embargo, Dios quiere que busquemos la excelencia, lo alto, lo sublime, y no lo que está en la tierra. Leí un artículo por ahí que dice que los pollos miran para abajo y comen lo que hay en el suelo, pero las águilas miran para arriba y se elevan lo más alto posible. Usted y yo, quememos esos barcos, quememos esas cosas que no nos permiten levantarnos hacia el cielo, elevarnos como el águila y presentarnos delante del Señor, limpios por su sangre. Hermanos y hermanas, así como estos hombres quemaron todo aquello que antes consideraban valioso, pero que ahora lo más valioso es Cristo en su vida. Cristo es lo más valioso en su vida. ¿Es Cristo lo más valioso en su vida? Que Dios entonces nos permita, pongámonos de pie y vamos a tener una palabra de oración. Hermano Wilmer, me quedó un punto más y se lo dejo para usted para que lo pueda desarrollar, y si no, pues yo lo voy a hacer la próxima semana. Hermano Osorio, venga. Quiero pedir, hermano Osorio, que ore por favor y pidiendo que de alguna manera podamos quemar todas aquellas cosas que todavía no nos permite caminar en la excelencia del Señor. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por su palabra expuesta esta mañana. Gracias por nuestro hermano Orlando, que pues nos ha dispuesto, Señor, a entender que usted es el que nos respalda cada día. Su Espíritu Santo está en nosotros. Ayúdenos, pues, Señor, a caminar de acuerdo a su voluntad, y ayúdenos, Señor, a que todas aquellas cosas que obstaculizan nuestro testimonio, una vida de excelencia para usted, Señor, pues pueda disiparse, pueda apartarse y dejarnos esa vía libre para ser excelentes, como bien nos mencionaba nuestro hermano.
Gracias, Señor, porque en este camino no estamos solos. Sabemos que su Espíritu está constantemente sosteniéndonos, respaldándonos, Padre, y que toda la honra y la gloria siempre sea para usted. Somos útiles en sus manos, Padre, y ayúdenos a tener esa disposición y esa mente, ese corazón dispuesto, Señor, entendiendo que hemos sido redimidos, salvados por su Hijo Jesucristo, que somos valiosos para usted, Señor, y que ese valor pueda pues mostrarse al mundo para que otros vengan a su conocimiento, Señor, a los pies de Cristo y ser salvos como nosotros lo somos ahora. Gracias, Señor, por ese privilegio. Gracias por esta mañana. En sus manos pues nos dejamos, todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios Gracias, bendiga. hermano. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos, todo en asiento. Y le damos el tiempo a Evo.